O sea, en otras instituciones uno a veces asciende por antigüedad. Y he estado aquí, no sé, 10 años, me lo merezco, ¿no? Claro. Me toca. En el Banco Central no hay me toca. Oye, has hecho los méritos, has demostrado que eres una persona responsable, has demostrado que entiendes el problema, ¿no? Que eres competente, ¿no? Entonces vas ganando cada vez mayor responsabilidad. Entonces no, es un esquema en ese sentido muy meritocrático. Atraer a las mejores personas y una vez que ya tienes un buen sistema de atracción y de filtro, e ir eligiendo sobre esos los que mejor desempeño tengan para que vayan tomando posiciones de liderazgo, no necesariamente porque han estado ahí o porque son amigos del primo, no. Solo porque lo han hecho mejor, ¿ya? Y porque crees que lo van a poder hacer mejor después. De nuevo, no todos van a ser el Banco Central, no todos van a ser Apple, Claro. o no sé, o Nvidia, pero sí tienes que garantizar que tu institución tenga por lo menos una reputación buena, adecuada, suficientemente sólida, que la gente quiera trabajar contigo. ¿Cómo hace plata el empresario, el emprendedor? Identifica una necesidad. ¿Ya? Yo puedo dar ese servicio, proveer ese bien de una manera o más eficiente o más barata, idealmente una combinación de las dos. Y cuando se identifica esa necesidad, esta persona, este emprendedor, este empresario, provee ese servicio. Las personas van a ser libres de comprarlo o no comprarlo. Yo gano mientras mejor satisfaga esas necesidades de la gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad, focalizados en Perú para nuestra audiencia nacional, pero también internacional. Y antes de iniciar la entrevista, quiero agradecer a todos ustedes por el apoyo que nos vienen compartiendo en esta nueva temporada. Estamos sacando episodios todas las semanas o a veces hasta 2 por semana, llevando siempre lo mejor del contenido para todos ustedes. Y gracias por compartir, por comentar, por siempre darnos las mejores vibras. Y hoy tenemos una historia muy bonita y aparte también muy intelectual. Está con nosotros en el estudio Diego Macera. Diego es director del Banco Central de Reserva del Perú, es director del IPE, un prestigioso centro de ideas del Perú. Ha sido reconocido en varias veces como uno de los economistas más influyentes del Perú. Muchas gracias, Diego. Gracias por aceptar la entrevista. No, muchísimas gracias por la invitación, Jimmy. Encantado. Un privilegio para mí estar aquí. Bueno, siempre nos hemos encontrado en muchos espacios y siempre te escucho también en los medios de comunicación. Debes ser uno de los economistas que más habla para trasladar el pensamiento económico y todo lo demás. Una forma también bien interesante de educación, así que te felicito. Algo que caracteriza a Gurú es que nos encanta ir de lo personal hacia lo profesional o empresarial. Y me gustaría conocer un poco tu historia. No sé si siempre soñaste con ser economista o tenías otros sueños, de repente futbolista o músico. A ver, yo de muy chico pensé más bien que quería ser psicólogo, ¿ya? Cuando estaba, no, te hablo ya, no sé, 15 años, 16 años. Y de ahí empecé a evaluar más opciones todavía en el colegio, vinculadas a política pública. O sea, ahorita le pongo ese nombre, política pública, ¿no? Pero claro, en ese momento no tenía ni idea qué cosa era eso. Pero tenía la idea de que quería hacer algo medio público. Entonces, mis opciones en ese momento eran sociología, ¿no? Sociología fue una opción que consideré. Me hubiera gustado, por ejemplo, una alternativa que tenía en ese momento era sociología en la Católica, me hubiera parecido una carrera interesante. O economía. Ya, economía era mi otra alternativa. Entonces, después de darle algunas vueltas, decidí economía en la Pacífico y eso ya lo orienté yo hacia la parte que más me interesaba, que es más hacia el ámbito de, ya podía ponerle nombre, no, de política pública. ¿Y no pensaste economía conductual ya que querías estudiar Creo que psicología? eso no estaba... No, eso no lo tenía en el radar, pero sí, o sea, creo que... o sea, si bien cuando uno entra a economía, creo que no tiene mucha idea que está entrando, como la mayoría de carreras, en realidad, un chico tiene 17. O sea, sí me alegré un montón de avanzando hacia cursos, no sé, ya de quinto, sexto, séptimo ciclo, ya podía encontrar de manera más evidente, más fácil, qué cosa era exactamente el motivo por el cual había entrado a la carrera. Claro. Me costó un poco, ¿no? Me costó un poco porque, pues, ¿y esto cómo lo aplico? ¿Cómo tiene que ver con lo que a mí me interesaba al comienzo? Pero ya un poco más adelante, a partir, digamos, del tercer año, uno ya empieza a encontrar que puede ir labrándose su propio nicho. ¿Tuviste profesores que te moldearon un poco justamente a dónde querías orientarte en la Pacífico? O sea, entiendo que tienen muy buenos profes. Sí, no, yo tuve profesores realmente excelentes de diferentes campos, ya no solamente de economía.
No, o sea, yo recuerdo con mucho cariño clases, por ejemplo, de Lorenzo Rossini, ¿no? El Claro, ex gerente claro. general del Banco Central, que lamentablemente falleció en el 21. No, es como temas económicos de repente de los más importantes. Hay algunos profesores que podían trasladar de manera muy fácil, muy sencilla sus ideas. Caso de Carlos Parodi, por ejemplo, que es una Sigue persona que profesor, creo, también ¿no? sí, es que es Sí. profesor y que comenta, Sí, sí, sí. comenta regularmente. Yo recuerdo mucho la clase monetaria con Lalo Morón, también, por ejemplo. También sigue profesor. Este, Ujú. y de fuera de economía, yo quizá el que recuerdo con más cariño es a Felipe Portocarrero, no, que era Pensamiento Social Contemporáneo, si no recuerdo mal el título, que también era una clase súper, súper interesante. Y Jürgen Schult, quien fue además mi asesor de tesina, y Bruno Seminario, ¿no? También un profesor muy destacado que también lamentablemente falleció hace poco. Súper, no. Aparte, o sea, sí sigo algunos profesores que tú me mencionas y cracks, a uno todos. Y después te fuiste a estudiar, no sé, me imagino que trabajaste un tiempo, luego fuiste de Sí, yo maestría en trabajé Estados unos 4 Unidos. años acá. Y después me fui a hacer la maestría a Estados Unidos, a la Universidad de Chicago, específicamente en política pública, ¿no? Que yo ahí sí estaba, nunca fue una discusión para mí, Ya lo yo sabía tenías que quería claro. política pública. Sí. Sí, ahí no, hay varias cositas, ¿no? La Universidad de Chicago es bien conocida, bueno, bien prestigiosa a nivel mundial y también muy conocida por eso de la Escuela de Chicago, con este impulsor del pensamiento del libre mercado, monetarismo, y que tiene pues a grandes exponentes, en donde ellos es Milton Friedman. Ujú. ¿Qué tanto eso moldeó un poco tu pensamiento? Porque yo leo tus columnas y te sigo y yo sé que tú tienes una línea de pensamiento bien interesante además. Sí, o sea, yo creo que fue también un tema de selección, ¿no? O sea, uno elige esa universidad también Claro, porque le gusta el enfoque que tiene. sí, No sé, en ese momento uno postula, ¿no? Entras a diferentes universidades y si tienes, bueno, si tienes buena suerte, no hayas hecho bien tu postulación, puedes entrar a diferentes universidades, ya dependiendo ahí beca, no beca, ¿no? Pero idealmente la mejor situación es que puedas elegir, ¿no? Que tengas la claro. opción de elegir. Y felizmente creo y elegí, o sea, tuve la oportunidad de poder elegir Chicago, que creo que resonaba mucho conmigo. Creo que se ajustaba bastante a lo que yo esperaba hacer, lo que me gustaba hacer, la visión que tenía, y en este caso específicamente el área de políticas públicas. Entonces, para mí ahí la decisión, la verdad que fue relativamente fácil cuando entré a Chicago de ir a esa universidad. Eh, y ya adentro, no creo que pude profundizar varios de los puntos que me habían parecido más interesantes. Honestamente, para mí, yo a veces lo digo medio en broma, medio en serio, pero esos años de posgrado eran de cierto modo como estar en Disney. Claro. Ya, o sea, porque tenías el mundo académico top, ¿no? Abierto a ti. Entonces puedes aprovechar esos años para no solamente aprender más de tu carrera y de lo que tú, o sea, y específicamente de economía, de políticas públicas, ¿no? Sino que tienes a muchos de los mejores del mundo dictando clases en su tema. Entonces, si te gusta la historia, ¿no? Si te gusta la política, si te gusta, no sé, la filosofía, química, biología, no sé, astronomía, lo que sea que te Vas a guste, encontrar lo mejor. vas a poder buscar, oye, qué clases hay más o menos libres, ¿no? Y te puedes meter, conversas con el profesor, hay conferencias de los top del mundo, o sea, nunca, la verdad que nunca te aburres, o sea, siempre Claro. hay algo que puedes estar haciendo, siempre hay algo que puedes estar aprendiendo. O sea, eso es una de las grandes ventajas de poder de una universidad como esa, ¿no? Que siempre puedes estar ¿no? Digamos, en el tope del conocimiento de lo que sea que te vaya a importar. Presentamos a Conexa Financial Group, una empresa peruana con más de 20 años de experiencia en soluciones de inversión y financiamiento. En Conexa desarrollan estrategias de inversión basadas en activos alternativos, con un enfoque de análisis riguroso, gestión responsable y visión de largo plazo. Su objetivo es claro: generar oportunidades e impulsar el crecimiento del patrimonio de manera sostenible. Conoce más en conexa.com.p. Creo que eso también no sé si la palabra se exige, pero te lleva a estar en un entorno de alto performance también, donde tú mismo empiezas a Sí, retarte y todo lo sí, demás, y ¿no? la gente con la que te vas Claro, encontrando también van siendo, digamos, de diferentes espacios, de diferentes, ya no sé, Economía del Pacífico tiene un perfil más claro, particular, ¿no? No, ahí vas, no, te encuentras gente de todo el mundo, de todos los perfiles, de claro, todas las carreras. Comparten siempre esta idea de ir a aprender, lógicamente, por eso están ahí.
no, o sea, tienen ese vector en común. Pero en general son personas con mucha diversidad de las que puedes ir aprendiendo bastante. O sea, yo aproveché, de hecho, ese espacio, esos años. Entonces tenía mi programa, pero el programa podía ir tomando también cursos de otros, Pero de golazo. otras. Entonces yo aproveché para tomar un par de clases en la Facultad de Negocios, ¿no? En Booth. Aproveché para tomar clases también en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Economía y en la Facultad de Ciencias Políticas. Y auditar una en filosofía, ¿no? Entonces, o sea, mi punto es que puedes ir armándote, si quieres, tu portafolio Ya, de ya, claro, intereses, claro. ¿no? Y claro, algunas te van a valer para el programa, otras no, no, pero puedes ir armándote tu portafolio de intereses e ir aprendiendo siempre de cosas ¿Y diferentes. tuviste un momento en el cual te sentaste a escuchar una clase y vino un profesor porque, no sé, un premio Nobel o un premiado y te dice, wow, o sea, no sé, ¿te aprendiste algo ahí? ¿O Sí, qué sentiste en esos momentos? sí, o sea, era impresionante, ¿no? Tenías, no sé si... Ahorita Chicago puede tener la mayor cantidad de premios Nobel de Sí, Economía dictando ahí. No estoy seguro por ahí de repente con Harvard o el MIT, pero es de las top donde tienes más sí, profesores de sí, sí, economía dictando. Algunos la mayoría en la Facultad de Economía, pero tienes varios también dictando en la Facultad de Negocios. Un par están en la Escuela de Políticas Públicas de Harris, donde fui yo. No, ahí estaba Heckman en ese momento. Ahora además está Robinson. Eh, pero Robinson, el que escribió el libro de ¿Por qué fracasan los sí, países? correcto. El coautor Acemoglu, Sí, sí, ¿no? sí. No está él y está Heckman. No sé si hay otro Nobel ahorita en Harris, pero por lo menos ellos dos están. Y en economía y en Booth tienes varios, ¿no? En Fama, qué sé yo. Genial. Claro, o sea, o sea, con el que tomé de esos yo llegué a tomar la última clase de Gary Becker, ¿no? Que es una institución, ¿no? en, Claro. en- en Chicago, y Capital Humano, ¿no? Es uno de sus temas centrales de estudio, y que lo dicta para el doctorado de Economía de Chicago. Eh, claro, y esa es una clase que a veces pues, uno de más chico casi no sé si necesariamente sueña, ¿no? Pero espera poder tomar una clase así alguna vez, ¿no? De una persona como Becker, ¿no? Uno de los economistas más importantes del siglo XX, dictando su curso, o sea, casi que él creó la, Genial. creó la rama, ya, digamos, su curso en su universidad, ¿no? Es un privilegio enorme. ¿Él es el que dice de los indicadores de desarrollo humano o es otro? No, o sea, Becker tiene más trabajos, o sea, inicialmente más vinculados a discriminación, ¿no? Después de uso del tiempo, decisión de las familias. Él empieza a meterse mucho en temas que estaban típicamente más estudiados por otras ciencias sociales, ¿no? Sociología normalmente, y empieza a usar herramientas económicas para explicar algunos comportamientos que antes, de nuevo, los estudiaban otras ciencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cantidad, entre comillas, óptima de hijos que suelen tener las familias? Ay, ay, ay. ¿Ya? O sea, cosas por el estilo, ¿no? Vinculados a capital humano, ¿no? Que es lo que me estoy acordando Claro. ahorita, ¿no? ¿Cuál es la cantidad óptima de educación que una persona elige tener en función de X variables? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas que uno a veces no las piensa mucho como economía. Claro. Él usaba herramientas, fue los primeros en usar herramientas económicas para tratar de analizarlas y explicarlas con modelos que parten de lo más básico, ¿no? De sistema de incentivos y de oferta y demanda. O sea, quizá una de las contribuciones más importantes, las perspectivas nuevas, ¿no? que se abre ahí es, en realidad, mucho se puede explicar, mucho que parece muy complejo, se puede realmente explicar con algunas pocas leyes fundamentales. ¿Ya? ¿No? De básicamente que los humanos respondemos a Incentivos. incentivos, no hay problemas de escasez, ¿no? Valoramos, sí, no sé, valoramos la plata, pero podemos valorar también el tiempo, el poder, la libertad, o sea, hay varias otras cosas que queremos ir maximizando. Entonces, a partir de ciertos axiomas básicos, a partir de ciertas, ¿no? de ciertas leyes, si quieres llamarle muy elementales, uno puede ir derivando comportamientos muchísimo más complejos y más interesante es que al final muchos de estos modelos, porque son modelos al final, aproximaciones a la realidad, terminan prediciendo muy bien qué cosa es lo que va a pasar después.
Claro, siempre hay espacios, ¿no? Excepciones, etcétera, pero la gracia es que en general funciona. ¿Ya? Es para la economía en general. Y ese es de repente el mejor, o sea, la mejor perspectiva que se le puede dar, ¿no? Como de leyes básicas puedes derivar un comportamiento complejo que en promedio te permite predecir. Interesante, muchas gracias por esa reflexión, es muy potente. Lo voy a hacer un clip ahí. Eh, la vez pasada escuchando ya hace tiempo, a Lucho Carranza, una presentación que dio en el CADE y empezó a hablar de justamente el ser humano se mueve en base a incentivos, ¿no? Y que en parte daba también origen a lo que es la propiedad privada y que luego iba derivando a muchas cosas y a la estructura de las naciones, ¿no? Y Mm. lo daba muchas. No sé si, ¿quiénes fueron los pensadores no sé si y hay experimentos también que lo demuestran, o sea, Ujú. pero sobre este tema de los incentivos, o sea, y eso parte bien del tema de la conducta, no sé si se estudia, creo que en economía conductual, de cómo tomamos decisiones y todo lo demás, ¿no? Sí, esa es una rama, mire que a veces está un poco en conflicto o por lo menos no necesariamente calza con las ideas más de clásicas o neoclásicas. Entonces yo recuerdo, de nuevo, mientras tomaba la clase con Becker, por ejemplo, pude tomar eso en la Facultad de Economía, pero en la Facultad de Negocios, en Booth, tomaba al mismo tiempo un curso con Richard Thaler. Ya, Richard Ahí de la Thaler, que economía fue conductual, claro. después ganó el Sí, premio sí, Nobel sí. de Economía unos años luego. ¿No? En ese momento, claro, era muy famoso por su libro Nudge, ¿no? Y por diferentes intervenciones que él Sí. había asesorado, ¿no? Diferentes gobiernos, ¿no? También tiene este famoso tema del pago de impuestos, tema de cómo contribuyes a las pensiones, ¿no? O sea, a partir de un incremento de tu sueldo, o sea, muchos temas conductuales. Y yo me acuerdo ese momento con mucho cariño porque me acuerdo que era un debate muy académico, muy respetuoso, pero que se desarrollaba en vivo en la universidad. No, entre de un lado el espacio más Gary Becker y clásico Chicago, en donde los incentivos macro te explican en general todos los temas macro en promedio, ¿no? Y el espacio de Thaler, en donde claro, digamos, la manera en que lo presentaban es, claro, tú te agarras de un par de ejemplitos Ah, que, y ¿no? quieres Bien, explicar bien toda una realidad. particulares, ¿no? Como dicen los gringos de cherry picking, ¿no? Ya, No para generalizar, y tú no puedes generalizar esto, o sea, lo claro. generalizable son las reglas básicas, ¿ya? Y las reglas básicas en promedio te van a explicar el comportamiento, ¿no? Lo que tú estás haciendo es agarrar un par de cositas chiquitas Que que no no te te explican, da, claro. que en realidad puede ser interesante para el caso anecdótico, pero no te va a explicar la mayoría de los, o no, no tiene mucho poder predictivo comparado a nivel macro, como sí tienen el otro espacio más clásico. Ah, bien interesante. Y él, siempre, de vez en cuando leo tus entrevistas, perdón, tus columnas, cuando lo ponen en algunos grupos, o sea, o por LinkedIn, y en algunas te he escuchado citar muchas veces te he visto, perdón, citar a Milton Friedman. Mm. No sé qué tanta influencia ha tenido en tu pensamiento, o si me puedes explicar algunos Hayek, digamos, él es referente al monetarismo y de muchas cosas Sí, más. creo que fue uno de los defensores más elocuentes del libre Sí, mercado, sí, sí, libre mercado. ¿no? Cuando de repente no era tan popular, ¿no? Hace, no sé, 40, 50 años. Eh, y, o sea, y en realidad, o sea, una de las, no, creo que las defensas más claras que hay sobre su pensamiento y con la cual yo comulgo muchísimo es el Free to Choose, ¿no? Es un libro que él publica, que después hace, no me acuerdo si antes o después son unas series, como una serie de televisión, ¿no? Que hace Sí. él también a partir del Free to Choose, libre de elegir, presumo que se traduce al español. Eh, y en estas creo que él desarrolla en general la visión, no, para mí, más sistémica, clara, consistente desde un punto de vista económico, moral, ¿no? De por qué las reglas de mercado son eventualmente, de nuevo, en promedio, en macro, son en promedio lo que mejor va a funcionar, ¿no? Y además te hace el argumento de por qué tienen una superioridad moral desde el punto de vista ya del liberalismo. Ya, ¿no? Y ahí te metes ya un poco más en la parte filosófica, si quieres. Pero ahí, o sea, igual, y Friedman sin duda ha sido importantísimo para ayudarme y un montón de personas a pensar sobre estos problemas. Pero hay otros con los que también vale la pena complementar, ir complementando visiones. Em, yo, por ejemplo, a mí uno de los
yo en algún momento me metí más a la parte ya de filosofía política o economía política. Entonces ahí, por ejemplo, qué sé yo, o sea, Titanes tienes a ¿no? Rawls, ¿no? El Teoría de la Justicia. ¿No? Tienes de repente a Sen, ¿no? Amartya Sen, ¿no? Que de repente era más cercano de lo que tú mencionabas, ¿no? De los Sí, sí, indicadores de sí. desarrollo, con la idea de la justicia, ¿no? Uno de los libros más importantes que tiene. Pero yo, y entendiendo que de repente tu audiencia es más, más joven, en promedio, yo sí recomiendo aprovechar mientras estás en la década de los 20, quizá en tus 30, para poderte meter de lleno a esos libros, a esos espacios, si es que te interesan. Después se hace más pesado, el tiempo apremia, Sí. eh, ya no llegan, creo, a moldear tanto tu pensamiento como pudieron haberlo hecho en los 20. Entonces yo, para mí, honestamente, el momento de leer estos libros importantísimos, algunos duros, pero que te ayudan a pensar las cosas el resto de tu vida, es la década de tus 20. Y ahí creo que sí, a veces creo que las desperdiciamos haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Pero esa es la década donde me parece a mí, digamos, ya no tienes pues 16 años, ya has Claro. madurado un poquito más, ¿no? Y estás recién empezando a abrirte, creo, a nuevas ideas, a ver también cómo funciona el mundo de la práctica, ¿no? Ya fuera de la universidad, otros espacios académicos, y puedes aprovechar mucho mejor esas nuevas herramientas, conocimientos, perspectivas, conceptos que te dan que solamente en realidad te van a dar algunos libros que en principio se pueden ver más duros o difíciles de entrar, pero que yo creo que son exactamente la década en donde deberías meterles. Y le presento la Asus ExpertBook. Lleva tu negocio a un siguiente nivel con una laptop diseñada para el rendimiento empresarial, resistencia extrema y productividad impulsada por inteligencia artificial. Cuenta con 3 años de garantía on-site, resistencia de grado militar. Las laptops ExpertBook pasan por 28 procedimientos de estándar militar y además cuenta con botón dedicado de acceso directo a Copilot en el teclado. Cuenta con procesadores de última generación que aceleran las tareas de inteligencia artificial, ofreciendo una experiencia ágil, eficiente y moderna. Escanea el código QR que sale en el banner y descubre la línea completa de Asus ExpertBook diseñada para maximizar la productividad en tu empresa. Y si usas el código GURU100, obtendrás 100 soles de descuento en tu primera compra. Asus ExpertBook, resultados increíbles para cada trabajo. Y ahora con tanto tema de la inteligencia artificial, a veces que te da todo fácil, tienes que meterle un poco lo difícil para que el cerebro... Sí, Justo leí un artículo en el Wall Street Journal donde salía cómo tu cerebro tienes que mantenerlo activo para que... O sea, porque si no, todo lo fácil también te empieza a limitar. bueno, es como si fuera, es como cualquier músculo, ¿no? Sí, Tienes que sí, irlo sí, entrenando y claro. además tiene que, así como, no sé, la gente va al gimnasio o hace diferentes deportes con algún nivel de disciplina, ¿no? Y dices, oye, no sé, hago 1 hora los martes y los jueves y los sábados, no sé, 2 horas, qué sé yo, ya, ¿no? O fulbito o lo que sea. No, pero tienes cierto nivel de rigor y de disciplina, ¿no? Para estar Sí. entrenando algunos músculos o parte de tu cuerpo. Lo mismo con tu cerebro, ¿no? O sea, tú deberías tener, oye, media hora al día o 40 minutos al día, no sé, celular apagado, Y métele, ¿no? claro. No celular apagado, no, y tratas de no interrupciones y me meto a aprender de lo que quieras, pero en realidad tienes que aprender algo. Claro. Tienes que estar entrenado, o sea, tienes que estar tratando de fortalecer ese, ¿no? ese músculo también, ¿no? Porque si no, después de unos años vas a notar que está más atrofiado. Y eso aplica con memoria, aplica con lógica, relación de conceptos, o sea, hay muchos temas que deberías estar tratando de que no se atrofien. Y de nuevo, en tus 20 estás en el mejor momento, o sea, aprovecha, ¿no? Y luego mantente constante. Muy bueno, muy bueno. Te lo voy a seguir. Yo acabo de cumplir 30 la semana pasada, pero Estás viejo. sí, saqué la universidad y hice administración, pues no habíamos Mm. estos temas, pero cada cierto tiempo me hará sus libros del origen del pensamiento económico, liberalismo. Por ejemplo, empecé a leer a Hayek, Ajá, y que importantísimo también. Pasó Hayek, por Chicago. sí, 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 claro, creo que Pasó por también Chicago. Chicago, Schumpeter, Mm. me vacila mucho el tema de la destrucción creativa y todo lo Claro, o sea, demás. ahora, mira, de repente hay alguien que, claro,
O sea, mira, de repente que nos escucha que dice, oye, ¿sabes que a mí me vale nada? No sé, Hayek, que Schumpeter, que Sí, Roll, que Sen, o sea, para mí eso es chino y no me importa y nunca me va a importar. claro. Está muy bien, ¿ya? O sea, no es que tengas necesariamente que aprender de eso, o sea, está perfecto, ¿ya? Pero elige otra cosa, Claro. ¿ya? ¿No? Historia, ¿te gusta la historia? Perfecto, ¿no? ¿Te gusta la biología? Métele a eso. ¿Te gusta la Claro. astronomía? No sé. O sea, hay N cosas, no sé, ciencia política, Tantos arte, temas que puedes ¿ya? tocar. ¿No? ¿Te gusta, no sé, hay tantas cosas que te puedes meter en la que puedes ir aprendiendo, que puedes ir, además, refinando el paladar sobre esos mismos problemas. Es un gusto que uno solamente adquiere con cierta disciplina. Golazo. Solamente para pasar de esta una Sí. última pregunta. Tú estás muy relacionado, al igual que en mi caso, nosotros, en Gurú, llevamos casos de empresarios que han crecido dentro de un sistema, digamos, que el Perú tiene, creo que es el de economía de libre mercado, ¿no? Gran parte del mundo se rige por esas normas, y me gustaría que para nuestra audiencia nos puedas explicar de tu experiencia ya, eh, trabajo intelectual que has tenido, es primero qué es el libre mercado, y lo otro es Mm. qué tan importante es actualmente, y si los cambios que han habido le han ido retando, digamos, al modelo, porque se habla mucho de crisis de capitalismo, o no sé si libre mercado es igual a capitalismo o liberalismo, y todos estos temas que a veces uno lo ve en los medios, en las redes, y no necesariamente termina por entenderlos, ¿no? Sí, está un poco relacionado, ¿no? De repente no parte filosóficamente de la parte más del liberalismo, ¿no? Con el respeto por la persona, ¿no? Como eje central de la sociedad, un tomador, ¿no? autónomo de decisiones y en la que el Estado se basa alrededor de este respeto por la persona, las decisiones que va a tomar sobre su propia vida, ¿no? Sobre sus formas, en la parte económica, sobre sus formas de producir o de consumir, ¿no? Y en la parte política, desde las decisiones que él toma sobre quién va a ser su representante, si estamos hablando de un sistema de liberalismo democrático. Em, Ahora, desde la parte ya más de estructura económica, y tienes ahora el sistema de mercado, eh, mira, para mí quizá la mejor manera de entenderlo y por qué funciona y por qué es un buen sistema es que uno triunfa en el modelo de mercado, en el sistema democrático, o sea, es decir, en ese mismo contexto, ¿no? O sea, uno hace más dinero, si quieres, mientras mejor sepa satisfacer las necesidades de los otros. ¿Ya? Y eso es un punto, creo que importantísimo, que no se enfatiza lo suficiente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hace plata el empresario, el emprendedor? Identifica una necesidad, vamos a hablar de un sistema estándar, ¿no? Identifica una necesidad, ¿no? Y la gente necesita, qué sé yo, o energía acá, o alimento acá, o este tipo de servicio así, ¿no? Y dice, oye, yo puedo hacerlo mejor. ¿Ya? Yo puedo dar ese servicio, proveer ese bien de una manera o más eficiente o más barata, idealmente una combinación de las dos, ¿no? Lo más barato y más eficiente, ¿no? Y cuando se identifica esa necesidad, esta persona, este emprendedor, este empresario, provee ese servicio. Las personas van a ser libres de comprarlo o no comprarlo. ¿Ya? ¿No? Pero si yo he hecho bien mi trabajo como empresario, ¿no? He Mm, identificado bien la necesidad, he hecho un buen servicio, he sido no, riguroso con la información, estoy jugando con las reglas básicas, yo gano mientras mejor satisfaga esas necesidades de la gente. claro. ¿Ya? Entonces, es un sistema en realidad moralmente muy bien pensado también. Más allá de la parte económica, más allá de que eso promueve los incentivos a producir más, a producir mejor, es un sistema que moralmente tiene un punto de partida bien interesante, ¿no? Que es, yo quiero solucionar de mejor manera tus necesidades con algún bien o servicio, ¿no? Y de ese modo, mientras yo mejor la solucione, más voy a ganar yo. Entonces, fíjate cómo alinea perfectamente los incentivos. Claro, Ahora, sobre eso podemos construir un montón de excepciones, y ese es el mundo ideal, si quieres, ¿no? claro. Y va a haber fallas de competencia, y va a haber que tiene que ser información transparente, y tiene que estar in the copy, y va a haber un montón de cosas, pero esos son los casos de excepción. ¿Ya? O los casos, si quieres, no tan generalizables, y por eso partía yo al inicio de la conversación con la Escuela de Sí, sí, sí. Chicago, ¿no? No, lo importante es lo generalizable. ¿Ya? Y lo generalizable es que en un sistema estándar de mercado, mientras yo pueda solucionar mejor las necesidades, las demandas del resto, yo voy a tener más plata. ¿Ya? Eso lo hace un sistema
que moralmente muy, muy fino y con digamos, un círculo bien claro. Eh, Ahora, eso incidentalmente además ha demostrado ser lo que mejor funciona. ¿Ya? ¿Ya? Porque además apela a ¿no? A los instintos de superación de las personas, de trabajo, de inversión, ¿no? Digamos, de una manera que ha demostrado ser muchísimo más efectiva que otras alternativas en donde se apelaba más bien La al, planificación ¿no? de... O a las buenas, o sea, es que a las buenas intenciones y que todos somos, ¿no? En más, ¿no? Una visión de los 60, 70, ¿no? Y el humano, pues, es un ser que ha nacido que nace como un ángel, pero ha nacido corrompido. La sociedad lo corrompe, como ¿No? decía. No, es un poco si lees, no sé, el Che Sí. Guevara iba mucho por ahí. ¿No? Que eso, mira, puede sonar muy bien, ya teóricamente de repente suena bonito, pero así no funcionan las personas y además no tienes necesariamente por qué superponiéndote sobre un esquema que moralmente ya ha demostrado ser no, o sea, en la práctica ha demostrado ser efectivo y además moralmente también yo creo tiene cierto nivel de superioridad. Y ahí, bueno, aterrizado un poco al Perú, o en general creo que es esta donde todos pueden ser. Y no sé si hay, creo que el gran paradigma o reto que tenemos es cómo crear las condiciones para que alguien que no haya nacido, digamos, en un espacio con recursos, vamos a llamarlo, pueda crear sus recursos, ¿no? Absolutamente. Y hay, o sea, hay casos que se ha dado. Y lo otro es cómo hacemos para que todos tengamos esa oportunidad. Están las reglas acá y ya tú mismo eres, ¿no? Sí, O sea, sí, o sea, yo crea y creo ahí construye. el gran reto que tenemos como Estado, ¿no? Y como una sociedad responsable, es cómo llevamos un nivel mucho mejor de, sobre todo, salud, educación, seguridad, ¿no? Te diría que eso es lo básico, ¿ya? Y sobre eso, algún nivel de, ¿no? Ya protección social y, por ejemplo, temas ya, si quieres, hasta municipales, como temas de transporte, ¿no? Mm. Pero, o sea, eso es lo elemental. ¿Ya? Lo que tú quieres es una sociedad en la que las personas sean siempre más educadas, estén más sanas, ¿no? Tengan siempre un trabajo digno, ¿no? Y no les tome 4 horas llegar ahí, Claro. ni que las asalten o las maten en el camino. ¿Ya? O sea, ese es el punto de partida elemental. ¿Ya? Ahora, no es un punto extra, o sea, a veces hablamos de igualdad de oportunidades. ¿Ya? Creo que la igualación de oportunidades, o sea, suena muy bien, pero hay que tener en cuenta que los padres de las familias que tienen de repente más recursos siempre van a tratar de darle alguna ventaja a sus hijos. Van a tratar de darle más Claro. educación, van a tratar de darle mejor salud, van a tratar de darle... Entonces, esa idea de, oye, tenemos que igualar a todos, no necesariamente se va a cumplir si dejamos que las familias pues dispongan de sus propios recursos como es lo moralmente correcto que se haga. Claro. Lo que tenemos que hacer es cómo mejoramos muchísimo más la calidad de la educación, la salud, la seguridad, etcétera, para las personas, sobre todo las más vulnerables. O sea, de eso es lo que tenemos que estar hablando. Entonces, no es tanto para mí el discurso de que tenemos que tener todos exactamente lo mismo ahí, no, sino que tenemos que mejorar sistemáticamente, consistentemente siempre el acceso y la calidad que reciben en educación y salud sobre todo las personas más vulnerables. Claro, para que puedan, yo creo que el... A ver, qué interesante ese tema. Nosotros en Gurú, gran parte de lo que apelamos es al potencial del talento de la gente. En los años 90, 80, 2000, llegaron muchas personas de provincias a Lima y ahora tienen sus casas, sus negocios pequeños, han crecido algunos exponencialmente hasta ser en varios países y ya sus hijos en educación privada, en las universidades. Son casos de éxito, ¿no? Y yo siempre apelo ahí, digo, eh, cómo ellos han crecido y desarrollado, ¿no? A pesar de condiciones adversas como tal. Hay mucho talento y mucha convicción. A veces no se espera nada del Estado, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaría? Lo que tú dices, ¿no? Si se cumplen estas condiciones, gran parte de estas personas que no tienen el acceso lo pueden desarrollar, ¿no? Sí, o sea, Y hay una combinación. O sea, tú tienes que tener, y que en el Perú hay, por supuesto, gente trabajadora, talentosa, emprendedora, capaz, sí, muy buena, que se tiene que desarrollar profesionalmente, empresarialmente,
en un ambiente donde hay oportunidades. ¿Ya? Entonces necesitas las dos condiciones. Claro. ¿Ya? O sea, la persona, por muy buena que sea, si está en un escenario de un país colapsado con hiperinflación, no va a poder hacer mucho. ¿Ya? Y puedes tener un país maravilloso, ¿no? Pero si la persona no va a ponerle esfuerzo, no va a ponerle ganas, ¿verdad? Tampoco la va a hacer. ¿Ya? Entonces necesitas las dos condiciones. Y yo una reflexión que suelo hacer ahí cuando la gente dice, oye, la cosa está pésimo, ¿no? Vamos de mal en peor, es que pensemos cada uno de nosotros, pensemos en cuál era la situación de nuestros papás o nuestros abuelos cuando tenían nuestra edad. O sea, yo tengo ahorita 40 años. ¿Ya? Entonces yo me pongo a pensar, o sea, cómo estaba mi papá cuando tenía 40 años, cómo estaba, o mi abuelo, cualquiera de los dos abuelos, cuando tenía 40 años. ¿No? Yo, cualquiera de los que nos está escuchando, de repente podría hacer la misma reflexión, Sí. ¿no? Interna. Y yo creo que para la gran mayoría de peruanos, la conclusión va a ser, oye, mira, hecho las sumas y restas, estoy mejor que lo que estaban generaciones anteriores. O sea, no cualquier generación, sino mi propia generación anterior hace unas décadas. Eh, y eso creo que es un mensaje bien poderoso porque apela a una experiencia en cierto sentido colectiva, pero también muy personal. ¿Ya? También, por ejemplo, tú estás pensando en tu abuelo, Claro. ¿ya? Estás pensando en tu papá. ¿Ya? Y de nuevo, para la mayoría, no todos, siempre hay excepciones, ¿no? claro. Pero la mayoría, la parte generalizable, Es ¿ya? que se ha vivido un ¿Ya? progreso. Es que la mayoría ha tenido, así está mejor, mira, la dimensión que tú quieras, ¿ya? Quizá la única en donde uno podría decir, mira, por lo menos yo no tenía miedo, mi abuelo no tenía miedo de que le disparen en el transporte público. Ya, esa sí podría ser un tema en el cual nos hemos deteriorado mucho, sobre todo en los últimos años, y donde ciertamente, con excepción de la época de Sendero, no estamos mejor en temas de seguridad en las últimas décadas. Otras dimensiones, y para la mayoría de la población, yo creo que sería injusto decir que el Perú no ha progresado. Y de nuevo, esto no es un tema solamente de la visión macro, ¿no? Y que el país progresó en todo esto, por ejemplo. No, hay un tema personal también, hay mucho esfuerzo individual, pero tiene que complementarse con un ambiente en donde realmente se pueda crecer y ser cada vez mejor. Hoy más que nunca el Perú necesita talento, por eso iniciativas como las becas Grupo Romero, impulsada por Fundación Romero, están formando a millones de peruanos en habilidades para emprender o trabajar. Esto es de manera gratuita y virtual. Para más información entra a becasgruporomero.p. Y justo estaba escuchando una entrevista tuya a Richard Webb. Para eso, Diego tiene un podcast con el IPE, con Carlos Gallardo también. Repensando el Perú. Ahí pueden entrar a buscarlo, Repasando el Perú. Y tiene muy buenas entrevistas. Y una de las tesis que tiene Richard es que no estamos midiendo, se nos está escapando algunas variables, no sé si de crecimiento. Y la verdad que, o sea, estoy esperando que salga su libro para ver qué es lo que él lo sustenta, pero de lo que hemos visto nosotros en Gurú, con el contenido, con las vistas, la interacción de miles de personas, es que todos están creciendo, o sea, como que no se condice tanto con lo que uno ve a veces En la cifra oficial. en las cifras oficiales, o sea. Sí, entonces es algo que yo vengo ya diciendo hace algún tiempo, que probablemente estamos midiendo, no sé si decirle mal, ya, pero vamos a decir de manera muy imperfecta la producción nacional, ya, el PBI. O sea, el año pasado, el 2025, cerramos con 3,44, según cifras oficiales del INEI, 3,44 de crecimiento del PBI versus el 2024. Pero si uno ve cuáles son si uno agarra indicadores duros de actividad económica, ¿qué cosas son indicadores duros? Data de importaciones, por ejemplo, importaciones de bienes de consumo, doble dígito creciendo, importaciones de bienes de capital creciendo doble dígito. Mucho eso tiene que ver con la caída de tipo de cambio, pero digamos, el impulso está ahí. Si uno ve IGB es un indicador sumamente cercano a los niveles de consumo de las familias, ¿no? Estaba creciendo 7,5, si no recuerdo mal, en nominales el año pasado. Consumo de cemento, que también es muy fácil de medir. Pagos con tarjetas, creación de empleo en planilla. Planilla creció el año pasado, planilla formal en sector privado, creció el año pasado más de 6%. La población en edad de trabajar crece al 1,2%. Entonces, la creación de empleo formal en planilla en sector privado quiere decir creció 5 veces más rápido
que el ritmo de expansión de la población en edad de trabajar. ¿Ya? Entonces, puedo seguir con varios indicadores. Claro, O sea, claro. son muchos indicadores de crédito a empresas privadas. Todos te apuntan a la misma dirección, que es la economía probablemente creció más en el 2025 de lo que está registrando en la cifra agregada del INEI. Ahora, ¿cuál es, por qué el error entonces? ¿Por qué estamos midiendo mal? ¿Cuál es digamos, por qué se descalibra? Mira, uno es porque hay alguna data que simplemente no estamos recogiendo con la mejor muestra. No creo que ahí hay muestras, por ejemplo, que se pueden ir mejorando cuando hablamos de manufactura no primaria, no sé, textiles, calzado, químicos, siderurgia, etcétera. Eso creo que se puede ir mejorando ya, pero es un tema ya de muestras, de qué empresas están agarrando, cuánto se agarra, etcétera. Y luego hay otra parte que ya es la fundamental, no, ya la sistemática, que es que estamos usando todavía el año base 2007. ¿Por ¿Ya? qué? Mira, el año base es como la estructura, el esqueleto que usamos para tratar de ver, o sea, de ver cómo se ve la economía en ese Comparar. momento, en el 2007, ¿no? Cuánto pesa más o menos cada sector, cómo vamos a estructurarla, cómo vamos a armar el muñeco. Y sobre ese muñeco vamos viendo si este sector creció o no creció, pero la base queda. ¿Ya? Entonces, hoy día lo que estamos haciendo, ese es el ejemplo que pongo, es como que una persona de 40 o 50 años se trate de poner pues su saco de fiesta de promoción. ¿Ya? Claro, O sea, te va a salir pues el mondongo claro, por claro. aquí, ¿no? O sea, no te va, o sea, Si no te no cuidaste, ya te fuiste, queda, ya, no te claro. queda, claro, o sea, te va a quedar mal. ¿Ya? Sí. No, porque ya eres una persona con una estructura diferente. ¿Ya? Pero sobre eso quieres medir si has engordado o no el año pasado. No puedes, pues, porque ya Claro. está, la estructura está mal. ¿Ya? Más o menos lo mismo pasa con ese año base del 2007. Las buenas prácticas internacionales lo que te dicen es que uno debería cambiar el año base más o menos cada 5 años. Ya pasó como ¿Ya? O sea, 10, vamos a llegar 20 20, vamos a llegar, años. y esto es, claro, 2007 pues en cierto sentido ya es la prehistoria económica. O sea, esto Sí. es 13 años antes del COVID. Y con ¿Ya? tanto O sea, y ritmo el de COVID, crecimiento claro, que ha y el habido COVID en pues que el... cambió, o sea, Sí. tanto los modelos de servicios, de digitales, ¿no? O sea, y eso es 13 años antes. ¿Ya? Entonces, claro, Wow. ese es un tema del cual deberíamos, creo, estar hablando más, porque si estamos midiendo mal, entonces es mucho más difícil realmente mejorar o Claro. ponerle un énfasis a donde debería, porque, Buen oye, punto. no sé, desde la presión, ¿cuánto estamos recaudando de impuestos sobre PBI? ¿No? Es un error, una típica. ¿No? O cuántos ratios, o sea, tenemos infinitos ratios que se ven en economía que dependen como porcentaje del PBI. ¿No? ¿Cuánto estamos, no sé, invirtiendo en educación? ¿No? Es Claro. la típica discusión de, no, tenemos que invertir, ¿no? Nada. 5% de la educación en PBI, ya, pero eso sobre PBI. ¿No? O sea, ¿cuál es nuestra deuda, cuáles son nuestras reservas internacionales sobre PBI? Claro. Entonces, no, el déficit fiscal es sobre PBI. Entonces tienes un montón de temas que se miden en función del PBI y que si estamos midiendo mal el PBI, estamos midiendo mal todo, pues. Claro. ¿Ya? Entonces, eso es algo de lo que diríamos. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿O qué Eso dicen depende ellos? del Instituto Nacional de Estadística. Ah, ¿Ya? sí. El Instituto Nacional de Estadística es el que tiene que presentar el nuevo año base. Esperemos lo haga pronto No, y sí. esperemos sea un año base suficientemente actualizado también. Eh, Que debe ser complejo. Es súper complejo, es una metodología, pero ese es el Claro. trabajo. ¿Ya? Ese es el trabajo. O sea, No, hay que presentar un año base actualizado. ¿Ya? Y ya estamos hace 20 años con el mismo año base. me hace acordar, cuando yo entré a San Marcos, el 2014, la currícula de la paya era de 2004. Entonces, claro, está súper desactualizada igual, porque ya haya avanzado tanto temas y todo. Claro, Debe ser no sé claro. si parecida, pero digo, cuando ya hay tantos cambios, no queda como que hasta Y medio que cada vez los obsoleto, ¿no? cambios van más rápido, ¿no? Sí, Cada sí, vez, sí, cada sí. vez, o sea, de repente, no sé, pues en los 70s uno podía haber aprendido lo que se enseñaba en los 60s o los 50s Claro. incluso, y todavía era medianamente válido, ¿no? Hoy ya digamos, si estás atrás 10 años, ya probablemente estás bien desactualizado. Nada, muchas gracias. Otra pregunta que te iba a hacer. Tú eres director ya varios años del 4 y BCRP, medio. del Banco Central de Reserva del Perú. La verdad que es una institución muy prestigiosa.
en los 4 años y medio que estamos, no sé cuántos presidentes han pasado ya. Del Banco Central uno, de la República 4 me parece. Claro, de la República. Y a pesar de eso, creo que ya veníamos hablando de esto, la economía peruana sigue pujante, sigue creciendo, y mucho se asocia en tema de la estabilidad económica al rol del BCR, ¿no? O sea, quería preguntarte cómo lo han visto ustedes, cómo están viendo ustedes estos, si en algún momento vamos a lamentarnos de tanta crisis, porque claro, uno ve la BBC y dice, el Perú es un poco raro porque tiene crisis política, pero la economía está ahí, ¿no? Y ya nos hemos acostumbrado, pero es como que poquito a poquito está destruyendo, no sé cómo lo están viendo, que en 20 años nos vamos a arrepentir de todo, o si Sí, va a dar la estructura, hasta qué punto va a dar todo eso. sí. Yo preferiría no opinar a nombre del Banco Sí, Central, sí, así que te respondo como Diego. sí, Ya, pero, o sea, perdón, o sea, la economía, o sea, obviamente se ha resentido a partir de todo este descalabro político, mira, desde hace 10 años, pero con mayor claridad desde el 21. O sea, lo que uno ve es, mira, en los últimos 10 años, creo que el ministro de Economía promedio dura 7 meses. Ya, entonces, claro, antes, no décadas anteriores, te solía durar pues un año y medio o claro. dos. Aunque ya no es excelente, ¿ah? O sea, en otros países de la región, típicamente, o sea, lo esperable es que tu ministro de Economía te dure todo el En periodo. Estados Unidos es así. ¿Ya? No, o sea, sino en Chile, o sea, normalmente dura o casi todo el periodo. ¿Ya? O sea, aquí, mira, que ya pues Ya, duraba 2 años, uy, un montón. No, eso ya era poco. Ya era poco para un ministro de Economía. Ahora estamos en un cuarto de ese tiempo, un poquito más. Entonces, y eso es un problema porque le resta seriedad a las instituciones públicas, incluso le resta poder frente a las personas con las que tiene que dialogar, ¿no? O sea, si tú tienes que dialogar como ministro de Economía, ¿no? Con un congresista, o con un alcalde, o gobernador, ¿no? O no sé, multilateral, empresa, lo que sea, ¿ya? Y tienes que tener ¿no? un acuerdo, ¿no? Un acuerdo que presumiblemente va a durar más de 6 meses. ¿Qué seguridad le das a ese, ¿no? O sea, o congresista, gobernador, multilateral, empresa, lo que sea? O sea, tu interlocutor te va a ver como que, mira, estás acá ahorita, pero en 3 meses lo que me ha Claro. firmado vale, no vale, me van a hacer juicio por esto. Mm, Entonces mejor lo dejamos ahí. ¿Ya? Entonces, y entra el siguiente, y entra el siguiente, y es lo mismo. lo Y eso mismo. que el Ministerio de Economía en general es de los que no tiene una rotación tan alta. O sea, anda al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior está durando 3 meses. Ya, tres Qué meses loco. en promedio los últimos Ya años ni sé quién es el ministro ya. el ministro. No, es difícil seguirle, Sí, sí, seguirle la sí. cuerda a quién es el ministro. Claro. Eh, Alguien me decía que había pasado por ahí que la broma era que todavía estaba la foto de la esposa del ex ministro anterior, porque no se habían dado todavía el trabajo. En 3 meses no se habían dado el trabajo Claro. todavía de cambiar la foto de la esposa. Entonces seguía como la foto de la esposa de hace 8 ministros. Wow. Entonces, claro, es medio en broma, ¿ya? Pero en realidad la parte seria es que eso tiene una implicancia directa, ¿no? sobre la capacidad que tiene el Estado de responder a lo que hoy más nos preocupa, que es el avance de la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, cuando cambiamos así de presidente o de gabinete, como nada, y no le prestamos, mira, ya pues otro más, otro más, otro más, ¿qué importa? Bueno, lo que en verdad estamos diciendo, estamos minando, estamos erosionando la capacidad del Estado de responder. ¿Ya? La capacidad, y lo más urgente hoy día es la parte de seguridad. Entonces, en la parte de economía podemos ir avanzando, van a haber unas cosas que van a estar mal, van a cosas que está bien. Te decía el caso del ministro, que el problema de la estabilidad del Ministerio de Economía es ciertamente lamentable, pero mucho más urgente para mí, mucho más grave es el problema de la inseguridad. ¿Ya? Que ahí no tenemos respuestas claras y es bien difícil tenerlas con un Estado que, de nuevo, a su máximo responsable lo cambia 4 veces al año. No, y este tema, por ejemplo, de la extorsión, un tema de seguridad, más allá de lo que implica, digamos, inseguridad es que está destruyendo el futuro de mucha gente, porque muchos, a ver, es como, tú puedes competir en un mercado, te diseñan la mejor estrategia de marketing, de precios, todo lo que sea, pero si alguien viene, si no me das, Sí, sí. te anulo, y lo cumplen o no se hace nada con eso, te da mucho miedo, o sea, y a pesar de eso emprendes o cierras o frenas tu crecimiento, no sé, como que le pones un techo, un toque a tu sueño. La vez pasada
conversaba con un emprendedor que tenía en La Molina y estaba abriendo en el Cono Norte y me decía, yo ya tengo dos locales y estoy abriendo otro, pero con otro nombre. Le digo, pero no tiene tanta lógica, tienes que tu marca Ujú. crezca, foco y todo lo demás. No, que me dijo que si voy con un nombre más pequeño, porque es una empresa que recién no estoy abriendo, voy a pagar menos cupo. Ah, pero Y entonces me dice, y yo ya sé que voy a pagar cupo, entonces lo que tengo que negociar es qué tanto voy a pagar. Y estaba con mucha incertidumbre porque no sabía cómo le iba a tratar la zona, ¿no? Es como que, o terrible, sí, pues, ¿no? Es inaceptable, ¿no? Es inaceptable. ¿De qué inaceptable tanto se estar está viviendo haciendo en eso? ese... Y ver tantos cambios en los ministerios, es como, pucha, creo que ahora ya con ese tema de nuevo periodo electoral, ojalá haya estabilidad para que se pueda trabajar con todo eso, ¿no? Porque si Sí, no, no, o sea, a mí, o sea, lo que parece inaceptable es que cada uno dice, no ve las noticias de afuera, ¿no? Y ve que hay ese tema de extorsión o de ransomware, ¿no? Que te piden, pues, claro, ¿no? Unos criminales que están, ¿no? Unos hackers que están en Eslovenia o en Corea del claro, Norte, ¿no? tienes, Han robado, han entrado a hacer ¿no? Este acto criminal y te piden que les pagues en un criptomonedas, ¿no? claro, Alojadas sí, en no sé dónde, o sea, una cosa súper sofisticada. No, acá, o sea, te escriben por WhatsApp y que les pagues en Yape. ¿Ya? O sea, no debería ser, o sea, no es tan sofisticado, no debería ser tan tan complejo, difícil, ¿ya? Poder penetrar y en realidad desarticular. No digo que sea fácil, claro, ¿ya? no, Pero no puede no ser es tan imposible, difícil. sí, ¿Ya? No, o sea, el Estado debería tener de sobra la la tecnología, las capacidad herramientas, para y si hacerlo, no tiene las leyes o las normas que necesita, bueno, que las presente con un buen proyecto de ley. claro, Yo estoy seguro que el Congreso, o sea, dado la magnitud del problema, si hay un proyecto de ley consistente, no tendría mayor problema, este o el siguiente, el Congreso, ¿no? En aprobar ese paquete, si es que sí es lo que se necesita es norma. No estoy totalmente seguro que lo que necesita es norma. No, el Estado ya cuenta, yo no soy especialista en este tema, ¿no? Pero el Estado cuenta ya con un montón de herramientas de acceso a información más rápida que te podría ayudar a atajar de repente no todo el problema, pero buena parte, y no se implementa en parte porque no tenemos políticas medianamente consistentes y un mecanismo de aplicación, si quieres, ya dentro de la parte personal, mm. que pueda enfrentar de manera efectiva a las mafias. Y, solamente ahí tenía dos preguntas respecto al rol de NSR. Tú, algo que también se admira del Banco Central es la cultura que tiene, el talento y la meritocracia, ¿no? Y quería preguntarte cómo lo ves tú de tu rol de miembro del director, en el directorio, y si de ahí podemos sacar algunas lecciones para aplicar en nuestros negocios en general, ¿no? Porque la audiencia que ve a Gurú es una audiencia múltiple, de todo tipo de perfil. Sí, mira, yo creo que uno de o sea, lo más importante del banco, y así como cualquier institución, y esto es un cliché, pero es absolutamente cierto, que es la gente, ¿no? O sea, tú tienes una estructura legal que es muy buena, ¿ya? Y eso ayuda mucho. Y eso le hace difícil comparar uno a uno, si quieres, con otros espacios del aparato público, ¿no? O sea, tú tienes autonomía constitucional, hay una ley orgánica, ¿no? Hay un respeto, además, ganado, ¿no? Por la independencia, por el trabajo que se está haciendo en el banco, que nada es garantía, pero por lo menos en estos últimos años sí ha asegurado que el banco pueda desempeñar, o ha facilitado que el banco pueda desempeñar su rol de manera correcta. Ahora, te decía, lo más importante del banco es la gente. Entonces, para no entrar como economista de planta, ¿no? En el Banco Central, ¿no? Tú tienes el examen, lo que se toma una vez al año, ¿no? Alumnos del último año de economía, que recién egresados, ¿no? De estos alumnos de economía o de carreras afines, no tú puedes, no, postulan cerca de 600, solamente al curso de economía, ¿no? Tenéis el curso de finanzas también. El curso de economía tiene cerca de 600 500, 600 chicos, chicos y chicas. ¿No? De estos, entre una cosa y otra, terminan entrando 35 Mm, aproximadamente al curso de verano. Y del curso de verano, que vienen de todo el país, ¿no? Es un modelo similar a prácticas profesionales durante esos meses, ¿no? Y vienen de todo el país. Terminan entrando uno con una, o sea, se les extiende una oferta de trabajo al final del curso a 5 o 6 personas. Ya, entonces, estás hablando de que, de nuevo, en la puerta de entrada de economía, ¿no? De 500, 600 terminan entrando
5 o 6. Wow. ¿Ya? Ya, entonces, y eso es para entrar a la base de la distribución, o sea, a los más chicos, ¿no? Los analistas más juniors, si quieres. ¿No? Entonces, sobre eso van subiendo los mejores. Entonces, ahí yo creo que hay dos puntos, y si quieres acercarlos para la empresa. Lo Sí, primero es que la institución pública privada tenga la reputación suficiente como para atraer al mejor talento. ¿Ya? Digamos, no todos, de nuevo, no todos van a ser el Banco Central, no todos van a ser Apple claro, o no sé, o Nvidia, claro. ¿ya? Ya. Pero sí tienes que garantizar que tu institución, de nuevo, público-privada, tenga por lo menos una reputación buena, adecuada, suficientemente sólida como para que a nivel, si quieres, personal o colectivo, pero que la gente quiera trabajar contigo. Entonces puedes atraer a buena gente, ¿no? Eso es bien importante. Y lo segundo, que es dentro ya de la estructura del banco, es que realmente se hace un esfuerzo para que los mejores sean los que estén ascendiendo y en este proceso se les va dando capacitación continua. ¿Ya? Entonces, hay una capacitación regular a gente del banco de diferentes cursos aquí o maestrías afuera, doctorados, ¿no? Para capacitar a la mejor gente em, y que ellos sean los que vayan tomando posiciones de cada vez mayor liderazgo. Entonces, no es, o sea, en otras instituciones uno a veces asciende por antigüedad. ¿Ya? No, oye, ya he estado aquí, no sé, 10 años, Te me lo toca, merezco, ¿no? claro. Me toca. En el Banco Central no hay me toca. Ya, vamos a ver, oye, has hecho los méritos, has demostrado que eres una persona responsable, has demostrado que entiendes el problema, ¿no? Que eres competente, ¿no? Entonces vas ganando cada vez mayor responsabilidad. Entonces, no, es un esquema en ese sentido muy meritocrático. Yo te diría, son los dos lados, ya son atraer a las mejores personas y una vez que ya tienes un buen sistema de atracción y de filtro, poder irlos perfeccionando cada vez mejor, cada vez más en su desarrollo profesional e ir eligiendo sobre esos los que mejor desempeño tengan y lo que ofrezcan una mejor promesa de desempeño para que vayan tomando posiciones de liderazgo, no necesariamente porque han estado ahí o porque son Mm, amigos del primo, no, 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 solo porque lo han hecho mejor, ¿ya? Y porque crees que lo van a poder hacer mejor después. claro, pero ahí o sea, internamente, pues como que entre tanto crack, el super crack, ¿no? Porque todos son relativamente buenos, ¿no? Entonces, me Sí, imagino, claro, hay y eso gente hace una institución súper muy, muy competente, competente. ¿no? Y un tema ahí que mencionas es porque es bien importante, es que la comunidad es importante del banco también. O sea, las personas que están en el banco, se sienten pues en una especie de entre iguales, ¿no? Que han pasado Claro, por el curso, ¿no? Que han tenido más o menos, que han pasado por el mismo filtro, claro. ¿no? Entonces, hay hasta esta camaradería adicional, si quieres, entre personas del banco. Yo me acuerdo en una entrevista que le hacían a Julio, él decía, le preguntaban, oye, ¿por qué crees que no hay corrupción en el Banco Central, ¿no? Y él decía que uno de los motivos que él pensaba que era por el cual no había temas de corrupción en el banco, era porque la gente que entraba le importaba mucho también su propio prestigio profesional, ¿no? Y y qué piensa, cómo van a pensar el resto de mis compañeros, ¿no? Con lo que yo he trabajado desde que entré, ¿no? Claro, claro. Estoy hace 10 años en esa institución o lo que sea, No vas ¿no? a arruinarla. Y hemos crecido juntos, ¿no? Y entre, ¿no? Y cómo, o sea, esta presión ya social, Social. ¿no? Dentro de la misma empresa, dentro del mismo banco, ayudaba a que los incentivos se alineen para que si a alguien por lo menos se le pasaba por la cabeza algún tema de corrupción, tienda más a descartarlo. La propia cultura, digamos, hace que no Exactamente, lo la cultura tengan. organizacional hacía que fuera mucho más difícil, pero también partía de a quienes has escogido. Claro. No, que ¿Ya? si hay materia prima, ya todo, Partía de una quienes has buena escogido materia y a prima, ¿no? quienes vas Claro. ascendiendo, ¿no? Nada, muchas gracias, Diego. Mira, estamos acercándonos al final de la entrevista. Para no complicar tu agenda, Ujú. acá cosas. Si hay 100 comentarios de segunda parte, lo animamos a Diego que vengan, así que depende de ustedes. Y mi última pregunta, o sea, tengo varias cosas, la verdad que es súper interesante, que podemos estar 3 horas hablando, pueden salir muchos episodios aquí. Tú estás en el IPE de director, pero has sido gerente general Sí, he muchos sido años. El gerente IPE, para 8 que años. los que no lo conocen, él es el Instituto Peruano de Economía, uno de los think tank más prestigiosos del Perú.
¿Cuáles son las tres cosas que están ustedes viendo ahora y que le están poniendo, digamos, punch ahí? Sí, mira, desde el IPE, una de las cosas más importantes que estamos haciendo, estamos impulsando la creación de institutos regionales. Entonces ya tenemos un instituto de economía en Cusco, ¿no? Que se llama el INCUSE, el Instituto Cusqueño de Economía. Mm, Tenemos un instituto en Arequipa y este año deberíamos abrir uno en el norte, con base en Trujillo, pero para la zona costa norte principalmente. Entonces, la idea es poder llevar acá las mismas ideas, valores que tratamos de defender desde el IPE, ¿no? De economía abierta, Estado de Derecho, democracia, ¿no? Regulación razonable, buenas políticas públicas basadas en evidencia. Esos valores básicos a diferentes instituciones dentro del país, pero que cada uno tenga una voz propia. ¿Ya? Y que, claro, los economistas en Cusco, ¿no? Ahí trabajamos mucho con UNSAC, por ejemplo. claro. No, yo estoy yendo este viernes precisamente. Ah, chévere. Eh, los economistas de la UNSAC, que entienden muchísimo mejor que lo que yo puedo entender cuál es la problemática en Cusco, ¿no? Cuáles son los temas de energía, por ejemplo, que son uno de los asuntos más urgentes, problemática alrededor de Machu Picchu, ¿no? El centro de visitantes, tantas cosas, ¿no? Y que se diga desde Cusco, ¿no? O sea, con economistas locales, con comunicadores locales, con profesionales locales, ¿no? Y lo mismo en Arequipa, ¿no? Y lo mismo desde la costa norte. Creo que eso le debería dar un nuevo empujón a la discusión de políticas públicas a nivel nacional, ¿no? Claro. Y creo que es la manera, además, correcta de descentralizar. Esto no son filiales, no son sedes, son institutos que cada uno va a tener su propio ADN. Ah, ¿Ya? Cada uno va a tener su propio ADN, su propio directorio, sus directores locales, economistas locales, comunicadores locales. Nosotros que estamos haciendo desde el IPE es darle el impulso para que arranquen fuerte. De hecho, si alguno de los que nos escuchan o nos ven quisieran participar en alguno de estos institutos, más que encantado de hacer la conexión. Entonces, ese es uno, quizá lo más importante. Lo segundo, estamos trabajando con la red de jóvenes líderes. También creo que es un sí. espacio en el que mucho de tu audiencia puede sentirse. Acabamos de cerrar la convocatoria para la última edición. Tuvimos a 700 Ah, chicos que mira, qué estuvieron joven. interesados en participar. ¿No? Pero ahí lo que hacemos es, le damos durante 6 meses un espacio a cerca de 35 entre chicos y chicas de todo el Perú para que aprendan de temas de economía, pero también de economía y políticas, pero también de comunicación, ¿no? De cómo escribir, cómo hacer un video, ¿no? Cómo transformarse eventualmente en lo que queremos hacer, empoderarlos para que sean eventualmente líderes de sus espacios y sus comunidades. ¿Ya? Entonces, eso es un proyecto bien importante que estamos tratando de empujar también. Entonces, son institutos regionales, yo te diría la red de jóvenes. ¿No? Y ahora, estos últimos meses, hemos metido muy fuerte a tratar de ayudar a contribuir a un debate informado sobre las políticas públicas de cara a las elecciones. Ya, ¿no? Entonces, esto es parte, por ejemplo, del podcast que estamos haciendo que Ah, mencionabas sí, sí, sí. antes. No sé, son temas que vamos tocando con la idea de que el público en general esté más informado a la hora de votar. Y eso lo tenemos ya hace unos meses y probablemente dure pues hasta segunda vuelta, ¿no? Hasta la primera semana de junio. Que va a haber de todas maneras. Nada, Diego, te felicito la verdad y yo estoy seguro que acá va a haber 100 comentarios para hacer doble clic a varias cosas del IPE Encantado. también en la segunda entrevista. Que estén bien, la verdad que gracias de nuevo por vernos, por cada semana apoyar nuestro trabajo y de grupo y seguimos comprometidos al 100% a llevarles el mejor contenido. Un mensaje final que quiera dejarnos a nuestra querida audiencia. Eh, yo creo que, o sea, atendiendo que la audiencia probablemente es más joven, incidir Todo en tipo el, de edad. incidir en el mensaje para los que tengan entre 20 y 30, aprovechen esa década en la que tienen el tiempo, el espacio de atención y la necesidad además de ir formando opinión, de ir formando pensamiento. ¿No? Aquí hemos conversado de algunos libros, de algunos autores, pero si no son esos porque no es de su interés, este es perfectamente válido, pero entonces vayan a aprender una cosa distinta. De nuevo, esa es la década en la que hay que meterle el mayor esfuerzo, yo creo, a la formación intelectual, a la formación incluso de pensar temas morales y de valores. Entonces, a pesar de que parezca pues que es demasiada chamba, yo les prometo que es algo que sí vale la pena probablemente para el resto de su vida.
Ah, qué linda reflexión. Muchas gracias. Que estés bien. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.